La conexión a ella. Ok, listo. Disculpen las molestias, doctora. No, 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 ustedes, más bien estoy súper apenada. No, no Bueno, se lo preocupe. editan. Que comentaba que, bueno, como el tema que nos atañe es salud mental del adulto mayor, y les comentaba que aquí en una parte colocaba el arte de envejecer. Ojalá en otra oportunidad tengamos el tiempo para hablar de lo que es el arte de envejecer, porque el arte de envejecer tiene que ver con lo preparados que estamos para llegar a esta etapa de adulto mayor y de ver todo el camino transitado y todo lo que nos queda por transitar y todo lo que nos corresponde asumir en esta etapa, que es una etapa obviamente como etapas de duelo, como etapas de soledad, como etapas, pero también etapas de alegría, etapas de quedar, etapas Ujú. de todo lo aprendido que nosotros como adultos mayores podemos transmitir a las otras generaciones, el preservar los valores, el preservar la historia familiar, el preservar muchas de estas cosas que, bueno, obviamente se van perdiendo y que de manera intergeneracional a veces tienen sus influencias en cuanto a considerar al adulto mayor como alguien que está allí, que pasó su tiempo, que ya no tiene que aportarnos. Y en relación a esta conversación, esta charla que les traigo, tiene un poco el rescatar todo esto, el rescatarnos, el transmitir la importancia que tiene esta etapa de la vida también, ¿no? Que tenemos nosotros que asumir. Entonces les decía que la salud mental tiene que ver con ese equilibrio entre lo que es el individuo, en lo que representa este individuo, en lo que es la familia, lo que se relaciona con el trabajo, con el medio ambiente y con todos los aportes que puede dar el individuo a la sociedad y la sociedad al individuo en ese equilibrio. Entonces va a incluir lo que sería este bienestar emocional, psicológico y social. Para llegar a este bienestar emocional, psicológico y social, el individuo tiene que tener de alguna manera cubiertos todas sus necesidades básicas y poder participar para con los otros en ese mismo nivel, pues, de lo que es emocional, psicológico y lo que es social. Afecta cualquier alteración en la salud mental, va a afectar la forma en que cada persona piensa, en que cada persona siente y cómo actúa cuando enfrenta la vida. Entonces, toda esa, digamos, esa maletica que traemos desde muy pequeños y que nos va fortaleciendo en cómo enfrentar la vida, en cuáles son las herencias emocionales que he podido hacer, en cómo lo psicológico puede interferir y entonces de esa misma manera, cómo nosotros actuamos ante situaciones que la vida nos va dando en el día a día. Ayuda a determinar cómo se enfrenta y cómo se maneja el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Entonces, todo ese cúmulo de conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida nos va haciendo lo que sería ese equilibrio y todo lo que tiene que ver en salud mental. Digamos, que en todas las etapas de la vida, desde que nace, desde que pasamos por la, digamos, por la escolaridad, por la etapa de la adolescencia, de la adultez, en cada una de esas etapas, la salud mental es prioritaria y tenemos que reforzarla, tenemos que alimentarla, tenemos que protegerla, ya que es fundamental en cada una de las etapas de la vida. Envejecer obviamente va a generar cambios, va a generar transformaciones sustanciales y progresivas en la salud de cada uno de nosotros.
Y como nosotros vamos viviendo todos los aspectos que tienen que ver con la vida, de esa misma manera vamos a ir enfrentando lo que es esta nueva etapa en la vida, bien sea desde el punto de vista psicológico, emocional y de salud, digamos, de salud médica, de salud orgánica, de salud general. Envejecer influye tanto en la dinámica familiar, tanto en la dinámica social y constituye esta etapa de la vida un grupo vulnerable de la población. Obviamente, existen grupos vulnerables de población que son los niños, las mujeres embarazadas y lo que son los adultos mayores, sobre todo acercándose más hacia lo que sería más entrada a la vejez. Y de allí que las políticas de salud que deberían conformarse tienen que ir dirigidas y muy claramente establecidas para estos grupos de mayor vulnerabilidad. Se ve afectada según las condiciones de vida por las que tiene que atravesar este grupo y tienen que ver, y nosotros hablemos de Venezuela, hablemos de países del tercer mundo, hablemos de los países de América y del Caribe, que son países pues más golpeados, afectados, donde los aspectos económicos influyen y determinan muchas situaciones y vemos cómo esto va a afectar estas condiciones de vida. Vemos entonces el nivel de ingreso económico que tiene cada persona, la pobreza que puede existir, la hiperinflación a la que se enfrenta día a día, la calidad de los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos que integran la salud, la seguridad, la alimentación, la nutrición, la inactividad laboral y la protección social. Hay un hecho social que marca o que delimita la adultez mayor y tiene que ver con la jubilación. La jubilación, y sabemos en nuestra política en Venezuela, para la mujer, bueno, primero tienes que cumplir un número determinado de años, digamos, en la administración pública. 25 años como mínimo, para la mujer 60 años de edad, para el hombre 65, y a veces vemos personas con mayor de estas edades que aún ejercen en sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, eso es como un límite que se pone. Ya cuando te jubilan, la gente dice, y ya te jubilaron, y tan rápido entraste en ese grupo, y ya entonces cambia la connotación. Si te montas en el metro, entonces usas la tarjetica amarilla y entonces, ya tú tienes la amarilla, te dan bueno, te deberías dar el puesto lo- en esos sitios donde de pronto el adulto mayor es valorado, es respetado. Y bueno, todo ese cambio que implica y que viene con la jubilación y que sabemos nosotros que, bueno, cuánto ha afectado a nuestros adultos mayores en nuestro país. Esto de la protección social, muy importante y que se ve desprotegido. Vean cómo vamos hablando de temas o de situaciones que van afectando la salud mental de cada uno y más aún en esta edad que es tan vulnerable. La orfandad por la acelerada migración de la descendencia. Esto es algo bueno, que hemos venido viviendo y que lamentablemente hay mucho adulto mayor solo, que se encuentran, digamos, como huérfanos de los hijos, la descendencia se ha ido, las limitados ingresos, todo eso que tiene que ver con lo que la migración nos ha dejado. La limitación entonces de cubrir las necesidades básicas, la disminución, todo esto influye en algo que tiene que ver con la esperanza de vida, la disminución de la esperanza de vida. Obviamente, como les decía al inicio, nos cargamos de una serie de herramientas desde que vamos dando la vida,
desde que vamos aumentando pues en edad y que de esto va a depender el cómo afrontamos cada una de estas situaciones, ¿sí? Y todo esto en conjunto puede generar alteraciones en lo que es la salud mental. ¿Y cómo son estas alteraciones? Bueno, vemos cómo aumenta más lo que sería el estrés, la ansiedad y la depresión. Estrés, ansiedad y depresión como agentes que afectan la salud mental de la población, pero en este caso hablamos de la salud mental del adulto mayor, de la persona con más de 60 años de edad y que le toca atravesar por todas estas situaciones. Y valga la cuña que hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de Prevención contra la Depresión. La depresión es una enfermedad grave, no vamos a hablar hoy de ella, pero es importante tenerla en cuenta y tenerla presente, sobre todo en estas poblaciones vulnerables. Entonces vemos y les decía cómo venimos en nuestro trabajo, el trabajo que podamos desempeñar todos y cada uno, incluida el ama de casa, que bueno, llega un momento en que también debería pasar a una jubilación bien merecida, el trabajador del campo empieza a ser reemplazado por fuerza de trabajo más joven, los médicos también son jubilados de sus sitios de trabajo, los que se desempeñan en oficinas, enfermeras, etcétera. Y esa jubilación marca como la final, como el que finaliza esa vida laboral del individuo. No hay un respaldo en un sistema de pensiones y seguridad social que garantice que este adulto mayor va a suplir sus necesidades básicas y esto pues afecta muchísimo. Hay un aumento en la relación de dependencia. Hay adultos mayores que entonces pasan a depender de otros familiares, pasan a depender de los hijos. Como les decía al inicio, no estamos preparados para este tema de la jubilación y la autopercepción del individuo es que pasa a ser una carga, es que ya se siente como que no es capaz de hacer cosas, es una situación también de el cómo vivencia cada uno esta situación de jubilación sumado a la edad, a la vejez por la que empieza a transitar. Esto compromete la salud emocional, obviamente, la salud física se puede ver comprometida porque a veces también, y sabemos que en la medida que vamos envejeciendo, empiezan a aparecer enfermedades que tienen que ver con situaciones propias del envejecimiento. No quiere decir que estar en esta edad necesariamente tengo que tener enfermedades y limitaciones propias de la edad, pero quizás a veces venimos con enfermedades crónicas que obviamente en la adultez mayor se van a hacer mucho más severas. Esto, por supuesto, afecta la calidad de vida. La jubilación no debe significar un impedimento para que una persona se siga desarrollando y realizando. De alguna manera, pues a veces, bueno, uno lo jubilan y sigue trabajando, se reinventa, hace cosas, y eso es el llamado a las personas que entran en estas etapas de desesperanza y de desesperación al ser jubilados porque vivieron toda su vida en un trabajo de 8 a 5 de la tarde, salir a trabajar, regresar, que no ven en ese momento del cambio, no ven en su vida otra situación que les pueda desligar de esta rutina a la que estaban, donde su trabajo era como lo que los representaba. Ya no trabajo, ya no tengo quien me represente, ya
paso a formar parte de un grupo de desempleados, de un grupo de mantenidos, de una carga, etcétera, etcétera, etcétera. La persona mayor es una transmisora de sabiduría y de experiencia y eso hay que sacarle provecho. ¿Cuántas cosas sabe el adulto mayor que los jóvenes pues por falta de experiencia, de conocimiento, pues no la tienen? Y yo preparando esto recordaba, por ejemplo, los adultos mayores en zonas de los campos. Me tocó visitar recientemente el interior del país y con mucha alegría veía cómo cosas que yo había vivido en mi infancia y que había oído de mis padres, la oí de gente adulta hablando de algo que se llaman las cabañuelas, que tiene que ver con los tiempos de la lluvia, cómo se van a dar durante el invierno para las personas que siembran, que tienen ganado, de dónde las van a ubicar. Y esto tiene que ver con los primeros días del año. Eso fue así como, bueno, un aprendizaje y preparando esto lo recordaba. El adulto mayor siempre tiene cosas que ofrecer de las cuales tenemos que aprender. Otra cosa es la jubilación, como su palabra dice, debería ser de júbilo, del júbilo de haber logrado durante muchos años realizar actividades de las cuales me siento orgullosa que realicé y que pudiste dar y que pudiste recibir. Entonces, cambiando un poco el concepto de lo que la vivencia de la jubilación puede tener. En estas etapas de lo que es la adultez, de lo que es el envejecer, hay unas etapas de ese disfrute y ese disfrute de los valores, esas experiencias de la familia y de la sociedad que van a ser transmitidos desde el adulto mayor hacia los más jóvenes. Los proyectos de interés que les gusta y les haga sentir útiles a ese adulto mayor, eso hay que hacerlo, eso hay que aprovecharlo, eso hay que estimularlo. Hay que hacer lo que se llama la transferencia de los conocimientos, los saberes de la vida, los valores de la identidad con la familia, lo importante que es incentivar la relación intergeneracional entre lo que son los abuelos, lo que son los nietos, saber la historia de la familia, la cultura en la familia. No sé si ustedes vieron en una oportunidad un experimento que realizaron donde se sentó a toda una familia al momento de la comida y se le preguntaba a cada uno qué sabía de los miembros de la familia y no sabían y no lo saben porque no lo transmitimos. Y eso habla de relación, eso habla de comunicación y eso hay que fortalecerlo y hay que hacerlo desde el adulto hacia el más joven. Entendemos que hay una sobrevaloración de la juventud y el joven desecha al adulto mayor, pero es que a veces también el adulto mayor se autoexcluye y considera que ya no está para ese nuevo aprendizaje, que ya no está para las cosas que el joven quizás también pueda compartir y pueda darle, ¿no? Entonces, hay que rescatar todo eso. La sociedad tiende a valorar al que produce, al que trabaja. Importante diferenciar en esto a lo que tiene que ver con el adulto mayor, lo que es la senectud y lo que es la senilidad. La senectud tiene que ver con ese periodo de la vida humana, que va a seguir a la madurez. Y ya como les dije, de alguna manera, 60, 65 años están marcando como esa edad de inicio para hablar de estas etapas de la vida. La senectud es ese periodo de la vida humana que va a seguir a la madurez. Es el envejecimiento, es la tercera edad.
Entre los 60 y los 70 años hablamos de senectud, aunque senectud es todo ese periodo que se va dando. Entre los 71 y 90 años hablamos de la vejez. Y en más de 90 años hablamos de la ancianidad. Y vemos que cada una de estas etapas, para cada una de estas etapas, se corresponden diferencias tanto en lo que es la salud mental como en lo que corresponde a la salud física y lo que corresponde a las limitaciones y lo que corresponde a las habilidades y todo lo que el adulto mayor puede realizar. No quiere decir que el adulto mayor, 71 a 90 años, que estamos en la vejez, es una persona que todavía no tiene que darnos. Todos los seres humanos, a la edad que sea, pueden enseñarnos algo. Hay que fortalecer y cultivar la salud mental en cada una de estas etapas de la vida. La senilidad es un término que se refiere a la disminución de las capacidades físicas y mentales que se producen como el resultado de ese envejecimiento. Pero no confundamos algunas situaciones que aparecen y que alteran la salud mental del individuo, tanto la salud física, la salud psicológica, como los aspectos mentales, y digamos, eso es propio de la vejez. Aquí es importante recalcar que pueden aparecer, por ejemplo, los problemas en la memoria, los problemas en la salud cognitiva y que tenemos que evaluar y no decir y quedarnos que eso que tiene mi mamá, que eso que tiene mi papá, que tiene mi hermana, etcétera, etcétera, tiene que ver con cosas propias de la vejez. Hasta hace algún tiempo, y todavía hay quienes acuñan el término, por ejemplo, de demencia senil. La demencia senil no existe. La demencia es una enfermedad y la senectud es un proceso propio de la vida. La senilidad tiene que ver con la disminución de capacidades físicas y mentales, pero no tiene que ver con enfermedades mentales y no tiene que ver con problemas, digamos, como ya les dije, con demencia. Entonces eso también es importante irlo diferenciando. Generalmente se excluye al adulto mayor porque tiene una alta vulnerabilidad y una mayor fragilidad. Y en oportunidades es el adulto mayor el que se autoexcluye, el que se retira cuando no acepta el tiempo que está viviendo. Por eso decía, no estamos preparados y muchas veces pensamos que porque tengo la edad que tengo que retirarme, tengo que dejar de hacer porque, bueno, porque estoy viejo, porque no lo puedo hacer, porque al viejo no se le permite, se considera la carga, etcétera. Entonces piensa que la vida se termina y se ha negado a enriquecer ese tiempo que queda por vivir, porque ese tiempo es un tiempo muy valioso, es un tiempo que permite que puedas hacer actividades que te hagan feliz, actividades productivas, actividades que te mantengan activo, actividades que puedas realizar con un objetivo. En la vida siempre hay que tener un objetivo, un propósito, un proyecto. Y en ese proyecto de vida que tienes, no va a depender de el que estés en la adultez mayor o en el envejecimiento. Todos los días podemos aprender algo y el propósito es el que nos ayuda a mantenernos vivos, a mantenernos en equilibrio, a mantener una adecuada salud mental. Con todo esto, podemos ver que como adultos mayores nos enfrentamos a algunos desafíos. Entre ellos está el de la soledad no deseada. Bueno, hay gente que está sola porque, bueno, los hijos se fueron, hay gente que está sola
porque se fue quedando sola, hay gente que está sola porque a lo mejor perdió seres queridos. Hay que aprender, no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Hay personas que disfrutan su soledad, pero tienen sus amigos, comparten y disfrutan los aspectos de su soledad. Hay personas que aún estando en grupos se sienten muy sola también. Esta etapa de la adultez mayor nos confronta con la pérdida de seres queridos, pérdida de personas que son contemporáneas, pérdida de amigos, pérdida de familiares, y en esas pérdidas nos estamos viendo también reflejados y entender que estos procesos son procesos de la vida y en la medida que nosotros podamos entender y comprender esto, estos procesos de duelo van a pasar como deben pasar, como deben ocurrir, sin quedarnos en desarrollar lo que serían los duelos patológicos, lo que sería el estar sumidos en la depresión, etcétera. También nos enfrenta a que obviamente tenemos limitaciones físicas. Aceptar esas limitaciones físicas, bien sea por enfermedades crónicas, bien sea porque, bueno, estamos limitados y ya no tenemos ni la fuerza ni la energía que podíamos tener 10 o 20 años atrás. Enfrentar el tratamiento por enfermedades crónicas, enfermedades graves y enfrentarnos a la jubilación de lo que hablé ampliamente. Otros son, bueno, la exclusión del ambiente laboral, que viene pues con lo que sería la jubilación, sentirte que estás fuera del sistema, sentir que estás viejo, la falta de movilidad, problemas de memoria, porque sí, hay problemas que pueden ser problemas en la memoria, eso hay que evaluarlo, hay que saber hasta qué punto hay un problema con la memoria que no tiene que ser necesariamente patológico. Problemas vinculados a dificultades sensoriales como la pérdida en la agudeza visual, pérdida en la agudeza auditiva, los cuadros depresivos o cuadros de ansiedad con los que tenga que batallar, pueden correr el riesgo de tener problemas de salud mental. No significa que los problemas de salud mental forman parte normal del envejecimiento. Eso es importantísimo tenerlo claro. Siempre van a haber síntomas, van a darse situaciones que nos van a permitir darnos cuenta cuando una persona, digamos, tiene una alteración de la salud mental que no se corresponde con la etapa de la vida que está viviendo. Hay cambios importantes que a veces pueden provocar molestias, pueden provocar estrés y pueden provocar tristeza. Todo esto son desafíos a los que nos enfrentamos como adultos mayores. Los adultos mayores debemos estar satisfechos con la vida, a pesar que podamos tener más enfermedades o problemas físicos. Pero hay que estar satisfechos con lo que se ha venido realizando. Obviamente todo esto tiene que ver con ese equilibrio, ese, ese tener el background de todas las herramientas necesarias que te van permitiendo atravesar por las diferentes etapas de la vida y saberlas afrontar. Y por eso es que existe el arte de envejecer, porque nos va a permitir el darnos cuenta y nos va a permitir el poder entender muchos de los procesos por los que se atraviesa en el transitar por la adultez mayor. Como les decía antes, existen señales, existen síntomas, existen situaciones que nos van a permitir darnos cuenta de cuando hay una alteración en la esfera mental. Esos cambios tienen que ver con el estado de ánimo,
con la energía del individuo, con alteraciones en el apetito, alteraciones del sueño, que es una de las más frecuentes que puede existir, sobre todo si la persona se está enfrentando a estrés, a preocupaciones, a situaciones que a lo mejor no son propias, sino de familiares que las asume como tal y también van a interferir en todo lo que tiene que ver con sus aspectos fisiológicos. El que una persona se pueda sentir confundido, olvidadizo, molesto, que esté preocupado, que viva sobresaltado. A veces hay la pérdida de interés por las cosas que antes le interesaban. Puede manifestar molestias y dolores físicos sin que exista una causa por la cual pueda sentir esto. En oportunidades podemos verlos tristes, como con desesperanza, irritables, molestos, con ideas fijas, repetitivas, eso que nos dice que tienen como una idea que se les mete y que no logran sacarla, y generalmente son con situaciones negativas, catastróficas, cuando nos manifiestan alucinaciones, cuando nos manifiestan situaciones fuera de realidad, hasta llegar a pensar en autoagredirse, en agredir a otros. Todas estas son señales que nos tienen que alarmar y que nos tienen que llevar a hacer a evaluar a este adulto mayor que nos está dando unas señales de alteración en la esfera mental. Hay que evaluar estos síntomas, hay que verlos, hay que ir al profesional, hay que buscar ayuda. En oportunidades, estas ayudas pueden ser con orientación, pero a veces también, digamos, orientación profesional, pero en otros casos quizás pueda necesitar de tratamientos farmacológicos. No nos neguemos a eso, porque también pasa que ante estas situaciones las personas, no, es que son sus achaques, es que es porque está viejo, es que es porque siempre tratamos de justificar y cuando nos venimos a dar cuenta, esta persona pudimos haber tratado a tiempo algo que pasó a ser después una depresión, que pasó a ser un trastorno de ansiedad, que pasó a ser un trastorno psicótico, que pasó a ser una demencia, que pasó a ser un deterioro cognitivo leve. Entonces, busquemos la ayuda en el momento que la tenemos que buscar y ver estos síntomas y estar pendientes porque son síntomas de alarma que nos hablan de esa alteración y que obviamente nosotros tenemos que buscar ayudas, salidas, hacer cosas para mantener la salud mental del adulto mayor. Obviamente no vamos a esperar a llegar a la adultez mayor para entonces empezar a cuidar nuestra salud mental. Nuestra salud mental la tenemos que cuidar desde siempre. La tenemos que cuidar y tenemos que promulgarla y tenemos que hacer como el decálogo de la salud mental. El salud mental en la escuela, la salud mental en el trabajo, la salud mental en la embarazada, la salud mental a todos los niveles. Pero es mucho más fácil si venimos entrenados desde antes y si no lo estamos desde antes, pues entonces empecemos a tener nuestras propias rutinas que nos van a proteger de lo que sería alteraciones en nuestra salud y nuestra salud mental, porque no solamente es la salud mental, sino la salud física. No hay salud sin salud mental. Ese es el eslogan. Entonces tenemos que hacer ejercicios regularmente y es lo que se recomienda. Consumir alimentos saludables. ¿Cuáles son esos alimentos saludables? Bueno, tenemos que disminuir las grasas, tenemos que comer mucho más pescado, comer las proteínas, los alimentos como las legumbres, todo aquello que va a fortalecer y que nos va a ayudar
con la disminución de radicales libres, con el aporte necesario de los nutrientes, con todo lo que va a permitir que las funciones bioquímicas cerebrales se den y que permita que nuestras arterias puedan funcionar sin los acúmulos de grasa que van a comprometer la tensión arterial, la parte cardiovascular, lo que tiene que ver con los procesos metabólicos, etcétera. Mantenerse hidratados. Hay adultos mayores que no consumen líquidos, que no consumen agua, que no les gusta el agua, que no les gusta porque no les sabe a nada. Bueno, entonces será ponerle un poquito de limón y que le dé sabor al agua, pero hay que hidratarse. Mantener los hábitos saludables y una buena higiene de sueño. ¿Qué es buena higiene de sueño? Bueno, que el individuo pueda dormir sus 8 horas, que esté en un ambiente tranquilo, que no exista ni excesos ni frío ni calor, que las horas a las que se acuesta sean de manera rutinaria, preferiblemente a la misma hora de acostarse, misma hora de levantarse, no tener estimuladores con luz, tratar de mantenerse a la hora de dormir es a dormir. Todo eso habla de una buena higiene de sueño, no tomar café cercano a la hora de dormir, no tomar sustancias que puedan ser psicoactivas, los ejercicios preferiblemente hacerlos en la mañana y no cercanos a la hora de dormir. Todo eso habla de una buena higiene de sueño. Practicar actividades que le relajen, participar en actividades que le gusten, paseos, juegos, hay grupos de lectura, hay adultos mayores que cada vez más lo están utilizando, manualidades, hacer tejidos, tejer. Yo recuerdo que dentro de mis pacientes que me tocaba ver pues en el hospital, una de las actividades que generalmente les recomendaba era el tejer. ¿Cuántos pañitos me regalaron en el hospital de pacientes que hacían sus tejidos me llevaban para mostrarme que estaban haciendo la tarea? Establecer propósitos, como les decía antes, establecerse metas, objetivos, hacerse su sistema de prioridades. Todas estas son situaciones fáciles, recomendaciones fáciles de hacer. Centrarse en cosas positivas, no caer en situaciones que generalmente lo que hacen es preocupar, aumenta el cortisol entonces hace daño no solamente para la salud cognitiva, sino para la salud en general. Entonces, hacer cosas que nos permitan a nosotros mantenernos en actividad positiva, mantener conexiones sociales con amigos y familiares. Si no lo puedes hacer personalmente, bueno, utiliza los sistemas de llamadas, las llamadas telefónicas, videollamadas, conexiones por chat, etcétera. Existe muchísimas maneras de cómo establecer las conexiones sociales. No ayuda más a la salud cognitiva que esto de establecer lo que llamamos las relaciones sociales, el comunicarse unos con otros. Eso hace que se produzca una cosa que se llama sinaptogénesis, que se creen nuevas neuronas, que las sinapsis estén activas y que esto ayuda en una muy buena salud cognitiva, además de todo lo planteado en estas situaciones que les he planteado. Eso sería, en un caso, pues tenemos una salud adecuada, cómo hacemos para preservarla. Estamos hablando de personas que, bueno, hasta ahora no tienen alteración de lo que sería sus funciones mentales, de lo que sería la salud mental. Pero también no debemos dejar de lado personas que ya tienen pues afectación de lo que es su salud mental. Y tenemos entonces que dar unas recomendaciones a esa persona que se encuentra al lado de este adulto mayor que tiene una salud emocional comprometida y a esa persona pues se le llama cuidador.
independientemente de que sea la hija, de que sea una sobrina, de que sea alguien que, una enfermera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos cómo ayudamos? Debemos prestarle atención, hacerle saber que es importante, que lo que nos comenta es importante. Debemos ser empáticos, debemos tener una escucha con empatía, hacerle ver que lo que dice nos importa, mantener conexiones sociales, permitírselas, esas conexiones sociales con amigos y familiares, establecerle horarios regulares de descanso, de comida, de ejercicio, de las actividades, porque esto les brinda seguridad, les brinda equilibrio en la medida que tienen unas rutinas y unos horarios establecidos, que el hogar donde se encuentren esté libre de peligros, de evitar caídas, de que le promuevan la tranquilidad a esta persona, permitirle que realice tareas que pueda realizar y porque esto le brinda, se siente bien con los logros que realiza. Esto lo ayuda en su autoestima. Esto permite que esta persona se sienta útil. Se le debe ofrecer apoyo para enfrentar situaciones difíciles, situaciones en las que no logra saber qué hacer para ayudarlo con soluciones positivas. Se le debe animar a realizar actividades físicas, ejercicios adecuados para esa persona. Todo lo anteriormente que traba de cómo preservar la salud emocional, cómo preservar la salud mental, involucrarlo acá también, buscar ayuda en caso de que exista compromiso, que nosotros podamos detectar aquella arma o muchas de estas señales que nos hable que esta persona requiere de ser evaluado, requiere de una orientación profesional y requiere de un tratamiento adecuado. Muchas veces requiere de un equipo multidisciplinario que pueda ayudar a este adulto mayor, a este adulto mayor, a esta persona que tenemos de una edad avanzada y que tiene la salud, pues la salud mental comprometida. Y bueno, es importante que nosotros podamos ver en ese transitar de la vida, sé que, que no es color de rosa, sé que muchos de nuestros adultos mayores atraviesan por situaciones difíciles, por compromiso en su salud mental, pero es importante también saber qué hacer y cómo hacer para nosotros, pues, mantener esa salud mental que tanto necesitamos y que nos ayuda para que mantengamos esperanza, que es la que alimenta la resiliencia. Y mantener la resiliencia es muy, muy importante. Entonces, debemos hacer, ayudar y fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud mental de todas estas personas que nos dieron mucho y que nos siguen dando y que nosotros somos ejemplo de seguir dando aún en la, digamos, en esta etapa de la vida, ¿sí? Y quise traer para terminar este escrito que me gustó muchísimo y que quise compartir y quiero compartir con ustedes. Y dice, nada sabemos de la vida mientras no sepamos qué significa envejecer. Envejecer es entrar en edad con los años, saber acerca del tiempo que transcurre, ir con los tiempos, estar en medio de su tiempo y también en contra de su tiempo. Envejecer es pasar, transformarse sin perder el propio yo, rescatar una y otra vez una diminuta porción de esperanza. Esto lo dijo este historiador de la medicina y leyendo
por allí un libro me lo encontré, Henry Spitzer, y me pareció buenísimo poder compartirlo con ustedes. Y de verdad les doy las gracias por haberme permitido compartir con ustedes, compartir con todo su público, pues este tema que es muy, muy importante y que de verdad me siento complacida de haber empezado este año 2025 hablando del adulto mayor, hablando de la esperanza, hablando de la resiliencia y hablando de todo lo que podemos hacer para preservar la salud mental de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Petra, por esta fantástica presentación que además de todos los conocimientos compartidos y toda la parte de salud mental propiamente, yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos llegó al corazón, porque algunos porque ya somos personas mayores Mm. y otros porque o las tenemos o las tuvimos, ¿no? Tuvimos ese rol de cuidador de alguna forma. Y bueno, me gustaría que nos tomáramos unos minutos para sus comentarios o alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora, bien sea activando su micrófono o a través del chat. Yo con mucho gusto les puedo leer sus preguntas. Por acá Roxani escribió excelente tema y contenido que nos trajo y compartió. Si alguien más quiere preguntar, comentar algo Oh. de la exposición, Si adelante. me permiten, Adelante, Pipo. bueno, primero felicitar a la conferencista, excelente exposición. Y yo le quería agregar que para Rotary el tema de salud mental es un tema de gran importancia. Nosotros estamos presentes en 170 países aproximadamente. Cada club Rotario, son más de 35.000 a nivel mundial, es autónomo de abordar temáticas que podrían incluir a la salud mental. Pero excepcionalmente, los presidentes de Rotary International sugieren un eje temático para que los clubes, en la medida de lo posible, lo aborden. Y en la actual presidencia, bueno, el tema de la salud mental es uno de los aspectos prioritarios y por eso nuestro club se ha sumado con este tema con mucha fuerza, porque además tenemos rotarios con experticia y comprometidos con el área. Yo le quería hacer dos preguntas. Eh, en primer lugar, el impacto de la migración, porque lamentablemente con el tema migratorio, más de 8 millones que han tenido que viajar, en muchos casos viajan primero las personas más jóvenes, tratando de abrir camino y suele suceder que de repente queden solos las personas, los adultos mayores. Eso se ha visto mucho. En algunos casos, los jóvenes que abrieron el camino después los mandan a buscar, pero muchas veces no es así, ¿no? Entonces, la fractura de la familia ha tenido una especial incidencia. Y lo segundo, se dice que quienes más sufren en las guerras son los niños y los adultos mayores o los ancianos. Nosotros tenemos una situación de emergencia humanitaria compleja, porque a pesar de que no hemos tenido una guerra en un sentido estricto, sí estamos en una situación donde con una economía de alguna manera destruida, pues hay muchas personas especialmente vulnerables y los adultos mayores son de los particularmente más sensibles. Entonces quería pedirle su opinión sobre esos dos aspectos que le comenté. Muchas gracias. Ok, bueno, fíjese, el tema de la migración es un tema que ha tocado muchísimo y sí, existe un alto porcentaje de adultos mayores solos, cuyos hijos, como lo decía en la presentación, la orfandad
del adulto mayor en la vejez están solos, los hijos o la descendencia se ha ido en busca de mejoras para la familia que en principio quedó acá, pero que llegando al destino que hayan elegido, se encontraron también con otras realidades que no permitieron, las más de las veces, el que esa ayuda para ese que quedó acá se diera de la manera que se planteó cuando esta persona se fue. Y vemos entonces a adultos mayores solo y lo vivimos sobre todo donde se vio con mayor énfasis durante la pandemia del COVID. Nosotros pudimos ver cómo personas adultas mayores, ancianos, en la vejez, en condiciones diferentes, estaban solos y dependían de la ayuda del vecino que podía, que se turnaban, todo eso que todos nosotros sabemos que se pasó durante la época de la pandemia. En el momento actual, estos, obviamente, estos adultos mayores que estaban continúan solos si no han fallecido y fallecido solos. El tema de la crisis humanitaria que se vive en el país obviamente afecta a todos, a toda la población, pero el adulto mayor que está solo, que está jubilado, que sus ingresos no alcanzan, que tiene que vérselas para poder estirar los ingresos que pueda tener, malnutrido, mala alimentación, servicios básicos que no funcionan, aumenta todo lo que es el tema de la desesperanza, lo que es el tema de hasta cuándo vivo, lo que es el tema de sentir que ya no tiene arraigo ni pertenencia con la vida. Y vemos, porque esto es un tema, bueno, largo de cortar, porque incluso vemos cómo la depresión y cómo han aumentado las cifras de suicidio en el adulto mayor y en la vejez. Y mucho de eso tiene que ver, porque digamos, el suicidio no es una enfermedad, es una alternativa que busca el que está sufriendo como salida a ese sufrimiento. No pide ayuda, se encuentra en esto y por eso vemos esas tasas de suicidio en los adultos mayores que van en aumento en nuestro país. O sea que el tema de la migración y el tema de lo que tiene que ver con la crisis humanitaria está entrelazado fuertemente y donde esta población que ya per se es vulnerable, con todas estas situaciones, la vulnerabilidad aumenta, la sensibilidad es mayor y cada vez están más solos, más desasistidos y con aumentos en lo que es el compromiso de su salud mental y, digamos, con lo que es el desarrollo de patología mental. Porque cuando hablamos de salud mental tenemos que ver la otra cara de la moneda, que es la patología mental, que es las enfermedades mentales. Y bueno, no me quiero extender más, pero sabemos la desatención que existe también en ese tema de lo que son las enfermedades mentales, la asistencia pública, no solo en los adultos mayores, sino en una población tan vulnerable como son los niños y adolescentes, donde no contamos con servicios públicos que nos permitan ayudar a estas poblaciones de una manera digna y como se deba realizar. Gracias, doctora. Belki, tú querías comentar algo. Antes de darte la palabra, voy a leer algunos comentarios que están en el chat. Soar escribe, gracias por toda la valiosa información, de verdad muy útil, ya que soy cuidadora de una anciana de 99 años. Wow. Leo nos recuerda que le enviemos el link para tener la grabación y subirla a YouTube. Edgar, excelente disertación, felicitaciones. Me deja una reflexión donde la aplico a comparar la vida como una recta, definida como un punto en movimiento. Gracias. Y José Bernardo le da las gracias por su respuesta. Belkis y después Roxani. Gracias.
Bueno, primero que nada agradecerle su participación, doctora, y valió la pena esperarla lo que se retrasó hoy por los inconvenientes que hubo y la vez que tuvimos que posponerla también. Muchísimas gracias. Fue muy completa su participación y muy esclarecedora. Aunque no nombré estos dos términos, pero yo quisiera que usted nos diera un bocadillo de ese arte de envejecer, que yo escuchándole a usted hablar, para mí hay dos elementos que son claves y que los saqué de todo lo que nos compartió esta noche, que es la reinvención y la resignificación que debemos hacer los que estamos en la etapa del adulto mayor para poder envejecer mucho mejor y disfrutar de ese arte de envejecer. Pero quería que usted por lo menos nos dé un bocadillo del arte de envejecer y ver si más adelante pues también nos puede compartir una ponencia. Gracias, doctora. Y gracias a Ok. Ileana por haberme puesto en contacto con usted. Ojalá nos esté oyendo o viendo. Em, el arte de envejecer tiene que ver con el cómo asumimos la vejez, con, eh, digamos, como con la realidad de lo que la vejez significa. Es dejar de añorar la juventud. Esta cosa de querer ser eternamente jóvenes. Podemos envejecer con dignidad, digámoslo, ¿no? No significa que no nos vamos a cuidar, no significa que no vamos a seguir siendo las coquetas que fuimos o los coquetos que fuimos. O sea, significa el aceptarme como una adulta mayor, como un adulto mayor, y que la juventud tuvo su etapa y ahora estoy en esta otra. O sea, como renunciar. Bueno, no sería renunciar, es como aceptar. Aceptar las limitaciones que vamos teniendo en la medida que vamos avanzando en edad. Hay limitaciones, o sea, hay situaciones que no puedo hacer. Aceptar que tengo o que podemos tener alguna enfermedad crónica y que debemos tomar unos medicamentos para mantenernos bien. Y no la pelea y la amargura porque tengo que tomarme, no sé, 18 tabletas diarias. Ah, pero es que si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si tengo colesterol, si tengo hago una alimentación saludable, hago unos ejercicios, pero ¿qué pasó? Que a lo largo de la vida mi endotelio se vio, o sea, mis células necesitan de que yo tome algo para que eso me ayude, además de todas las cosas. Hay una cosa muy importante y que quizás es como la más difícil y tiene que ver con los egos. El hecho de luchar con esos egos que todos tenemos, con esta cosa de que el trabajo me representa, ya el trabajo no me representa, ya soy yo, ya tengo que aceptar estas cosas y eso no es tan fácil. Y bueno, y eso forma parte de lo que sería el arte de envejecer. Hay muchas otras cosas más, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la aceptación de que los hijos se van, con la aceptación de que la familia, con la aceptación de las pérdidas de mis seres queridos, con la aceptación de mis pérdidas en salud. O sea, tiene que ver con realidades que tengo que ir enfrentando y enfrentando con la mejor disposición, enfrentándolo como es, sin quedarme, vuelvo y repito, en la amargura de que ya no está y de que ya no soy, no, no soy, soy quien soy ahora y como ese soy quien soy ahora, voy a dar lo que ahora puedo dar. Gracias, doctora. Antes de darle la palabra a Roxani,
Por acá en el chat, Norelis escribe, excelente charla, muy interesante. Amarilis, que aprovecho de saludarla, que no la había saludado. Excelente charla, considero que es muy reflexiva en relación al entorno de la sociedad y la familia del adulto mayor. Y saludo a Génesis, directora de la Academia Holística Kaizen, bienvenida también. Adelante, Roxani. Gracias, saludos a todos compañeros. Espero me puedan escuchar bien. Aquí en Puerto Ordaz está el internet un poco intermitente. Gracias. Bueno, primero que nada, como ya lo dije por el chat, felicitar a la doctora y a todo el equipo que hizo posible que tengamos hoy, en este día muy especial de la depresión, esta charla. Muy útil, me encantó porque, y agradezco que la hayan grabado porque a las personas que invité que no pudieron asistir, incluso a mi papá, que le dije que se conectara, pero está ahí ocupado, se la voy a mostrar. Y me encantó la manera pedagógica, suave, lineal, argumentada que usted hizo para exponer una realidad que nos tiene a todos muy preocupados. En mi casa, en mi hogar, mi papá ya tiene 4 de los síntomas que usted dice. Lo llevamos al neurólogo en Caracas hace 2 años, le mandó un tratamiento completo, pastillas que tienen que ver para el cerebro, pastillas para manejar su sistema nervioso, pastillas para el corazón, la tensión y suplementos alimenticios. Pero como usted dice, eran 18 pastillas. O sea, y además mi papá es un hombre muy organizado, lleva su control, pero llegó un momento este año que dijo, estoy cansado de tomar pastillas. Entonces, hemos visto que realmente eso ha exacerbado 4 de los síntomas que están allí que antes se le habían minimizado. Y no hay manera que él quiera asumir que necesita estas pastillas. Entonces yo le estoy sugiriendo a mi familia, que está aquí con mi papá, que busquemos una medicina natural, no sé, valeriana, alguna recomendación de gotas homeopáticas para que le tranquilicemos su sistema nervioso. Le quería preguntar, ¿es el sistema nervioso que hay que tranquilizarle o el sistema simpático? Esa es una pregunta que le Lo, tengo pri- para lo poder primero, minimizar esto. lo primero que hay que hacer es llevarlo con un experto en salud mental. Sí, sí, Tiene que ser un psiquiatra. ¿Por qué? sí. Porque el psiquiatra le va a hacer una evaluación de todo lo que es, tanto la esfera mental como la esfera emocional, y de ello va a depender, según lo que el psiquiatra considere, el tratamiento que su papá deba recibir, porque eso que él le dice, ya estoy cansado de tomar pastillas. Yo supongo que esta parte no está quedando grabada, ¿verdad? Eh, No, no lo, importa, no hay problema por eso, Porque pues. fíjese, eso que su papá dice, ya estoy cansado de tomar pastillas, en un adulto mayor, uno pudiera decir cuánto de esto habla de una alteración emocional en un adulto mayor que hay que prestarle atención. En Puerto Ordaz existen psiquiatras bastante buenos, bastante competentes y que pudieran pues buscar la ayuda en alguno de ellos antes de ponerse a dar cualquier tipo de medicación que cualquier persona les pueda decir. Tiene que ser de la mano de un profesional. Bueno, esa cita ya la tenemos prevista y también lo vimos con un neurólogo. Por otra parte, si él ha vivido toda esa descripción que usted dijo de las personas que no tienen la familia, hemos tenido 2 fallecidos en la familia, es una añoranza, ¿sabe? Pero él ha tenido la gran motivación que dice que tiene sus 4 hijas y nietos vivos y quiere seguir viviendo. Y también desde muy joven decidió compartir su sabiduría como experto en ferrocarriles y metros y ya Wow. tiene 2 libros escritos. El primero lo sacamos con muchísimo esfuerzo, que es para enseñar a los estudiantes que quieran aprender a construir vías férreas, porque él creó una asociación civil llamada Grupo Riel con la idea de que haya una Venezuela sobre rieles. Entonces, claro, con todas estas cosas negativas que quitaron el IAFE, bueno, todas las que nos hemos ido a menos con el sistema ferroviario, vamos a decir, y los proyectos que se han paralizado, eso a él lo ha puesto como muy triste. También el mismo hecho de que no recibe el dinero que recibía antes, que no rinde la plata, que hay problemas en la casa, que hay problemas en la infraestructura.
¿sabe? El hecho de que él se sentía como el proveedor básico y ya no tiene esa capacidad económica para lograrlo, también lo ha minimizado. Pero lo mantenemos muy motivado con los nietos y con el sueño de que vamos a sacar el segundo libro, pues. Pero es un esfuerzo muy grande de mi hermana, que es la que está aquí cuidándolo junto con mis dos sobrinas y la señora de servicio, porque realmente él está con esas cosas, como usted dice, repetitivo, 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 y a veces cambia de ánimo y está contento, y entonces si uno le dice que no está de acuerdo con algo, le da una ira, ¿sabes? Se pone muy molesto. Entonces yo decía, bueno, quiero saber si eso es el sistema nervioso o es el sistema parasimpático, simpático, o bueno, o sea, creo que, bueno, vamos a ver cómo lo llevamos al psiquiatra. Tenemos una cita médica por allí y el neurólogo de Caracas, que siempre ha estado en contacto. Pero Ok. muchísimas gracias porque, bueno, no quería tomar, o sea, yo estaba dudosa de si teníamos que llevarlo al psiquiatra, porque pensé un psicólogo, pero un Hay que psiquiatra llevarlo al es, psiquiatra. el psiquiatra es palabras mayores, porque implica medicarlo con medicamentos fuertes, pues no sé. O sea, entonces, bueno, es una realidad. Si son Muchísimas gracias. necesarios, hay que hacerlo. Siempre a la orden. Gracias a Gracias, todos. gracias Roxani por compartir con nosotros tu realidad. Y gracias doctora Petra por compartir todos sus conocimientos, por dedicarnos su tiempo. De verdad se lo agradecemos en nombre del Rotary Baruta Las Mercedes y todas las personas que tuvimos el placer de acompañarlas. Fue un privilegio, de verdad, escucharla. Estoy seguro que, Muchísimas gracias. Siempre a la estoy- orden. y como dijo Belkis, valió la pena la espera. Discúlpenme. No, no se preocupe, no se preocupe, valió la pena la espera. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias para todos A ustedes. por estar acá y los El esperamos. certificado digital, Sí, yo se lo hago llegar a la doctora. pero no se lo vas a Gracias. leer. Ah, habría que montar otra vez la presentación y mi internet no está muy Ok, bueno y no quiero ok, correr el riesgo que se me Tranquilo. caiga la señal otra vez. Está ok. bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Muchísimas gracias, muchísimas doctora. gracias. Feliz Gracias, noche. Belki. Disculpa Buenas todo. No, noches. no, no. Feliz Un noche para placer. todos. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Buenas noches.